Saludos estudiantes de Iluminación 3. Hoy vamos a hablar de los tres principios esenciales de la luz. Estos son los principios que nos permiten comprender su comportamiento, que nos permiten predecir qué va a pasar con determinada fuente de luz en determinada circunstancia frente a determinado sujeto. Muy bien, vamos a ello. Van a darse cuenta que esto es corto, es conciso, pero básicamente es la clave de muchísimas cosas. Arrancamos con una cita que dice: los principios más importantes de la luz son aquellos que predicen su comportamiento. Esto es del libro La iluminación en la fotografía, una traducción un poco libre. En realidad el libro se llama Light, Science and Magic, de Phil Hunter, Steven Biber y Paul Foucault. Este libro lo menciono porque, bueno, es la base de lo que les voy a hablar, y por otra parte es altamente recomendable. Es un libro que no tiene muchos aspavientos, es un libro, ¿cómo decirlo?, quizás básico en su presentación, no muestra esquemas complejísimos ni mucho menos, pero lo que se aprende en este libro es lo que les va a permitir a ustedes hacer lo que quieran. O sea, esta es la diferencia entre seguir diseños de iluminación de otras personas y tratar de copiar y comenzar a crear las pocas propuestas lumínicas. Entonces, mi recomendación: búsquense este libro, por favor, me lo van. Si lo encuentran y lo leen, estoy seguro que me van a agradecer haberlo hecho. En serio, estas son las bases para absolutamente todo. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos con los tres principios esenciales de la luz. El primero, el tamaño efectivo de la fuente de luz. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Determina el tipo de sombras que se producen, pero además puede afectar el tipo de reflejo. El segundo, existen solo tres tipos de reflejos posibles. Esto es muy importante, solo tres tipos de reflejos posibles. Y estos determinan por qué una superficie tiene un aspecto determinado. Y tres, familias de ángulos. Algunos de los reflejos solo se producen en ángulos de incidencia determinados por el ángulo del cuadre. Sé que esto de momento parece muy abstracto, pero ya voy a ir explicando cada una de estas cosas en detalle. Algunas me imagino que ya las intuyen. Pero antes, el comportamiento de los materiales frente a la luz. ¿Por qué? Porque esta es la contraparte. De nada vale que sepamos los reflejos y esto si no entendemos cómo es que se comportan los materiales frente a la luz. Y en ese sentido, parece que el número de hoy es el 3. Los materiales solo pueden hacer tres cosas con la luz, no pueden hacer nada más. Y estas cosas, ustedes ya, si no las conocen, por lo menos las intuyen. Los materiales pueden transmitir la luz, esto es, dejar la luz pasar tal como hacen el cristal y el aire, ¿no? Pero importante, ojo, un sujeto que solo transmite es invisible, como el aire. El aire es el ejemplo claro de eso, ¿no? Deja que la luz pase, no lo podemos ver. Y así pasa, bueno, con cristales muy pulidos en determinados ángulos, etc. Pero, y aquí es a lo que vamos, en determinados ángulos de incidencia, la luz transmitida se refracta. ¿Okay? Esto es que la luz básicamente no es que se doble, es que cambia su dirección por atravesar un sujeto pues que tiene una densidad mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo que da visibilidad al sujeto. Esto es lo que nos permite ver una botella, por ejemplo. Esto que nos permite ver el hielo. Esto nos permite, pues, ver los objetos que transmiten la luz. ¿Okay? Esto es clave, la refracción. Luego, los materiales pueden absorber la luz. ¿Ok? Y aquí les pongo una acotación importante. La luz que se absorbe se convierte en calor, que es lo que pasa con los materiales oscuros. O sea, por definición, terciopelos, ciertos cueros no pulidos, etcétera, pues absorben luz. Entonces, ¿qué ocurre? Se calientan. Esto es muy importante porque esto es básicamente pues, un principio pues, básico de física, ¿no? O sea, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, la luz se transforma en calor en los materiales que la absorben. Importante. ¿Ok? Y esto me lleva a lo siguiente. La mayor parte de los sujetos absorben una parte, pero no toda la luz.
De lo contrario serían invisibles, serían agujeros negros, básicamente. Así que esta absorción, ¿qué tanto absorbe un material u otro? ¿Qué tanto absorbe un sujeto u otro? Define los tonos en el sistema de zonas. Claro, el sistema de zonas en realidad podríamos definirlo como una escala de absorción de la luz, donde el gris medio es este sujeto que refleja tanto como absorbe. Y en función de a dónde nos movamos, hay sujetos que reflejan más, que son los sujetos más claros, y hay sujetos que absorben más luz, que son los sujetos oscuros. ¿Ok? Si comprendemos el sistema de zonas de esta forma, se vuelve, wow, súper simple a la hora de trabajar con iluminación. Y finalmente, la tercera cosa que hacen los materiales, reflejar. Y esto es básicamente la luz que rebota y hace visibles a los objetos, ya sea reflexión difusa o directa. Esto lo voy a explicar en detalle más adelante, pero básicamente lo que vemos, lo vemos porque refleja algo de luz, ya sea de una forma difusa, como por ejemplo las telas, o de una forma directa, como los metales. Ya lo veremos en detalle. ¿Ok? Importante una acotación al pie de todo esto. Existen materiales que solo hacen una de las tres cosas. ¿Ok? Pero lo común es que en una escena estén compuestas por sujetos que hacen todo esto a la vez. Un ejemplo somos los seres humanos, ¿no? O sea, nuestros ojos pueden hacer un reflejo, nuestra piel puede absorber y reflejar en parte, así que, es decir, en realidad lo definimos así, pero cuando hacemos una imagen, cuando estamos iluminando una escena compleja, lo que tenemos son un montón de sujetos que hacen muchas cosas a la vez. Nada más que para poder comprenderlo, lo tratamos de separar como si no estuviera funcionando todo al mismo tiempo. Bien, un detalle sobre la transmisión. Hay dos tipos de transmisión. ¿Okay? Una transmisión directa, que es el material que deja pasar la luz sin apenas modificar su dirección. Como mucho producen el fenómeno de la refracción del que hablamos antes. Botellas, agua, etcétera, ¿no? Esa es la transmisión directa. ¿Okay? O sea, los cristales de nuestras ópticas, etcétera. Permiten que la luz pase modificando lo básico, la dirección de la luz. Pero está también la transmisión difusa, que básicamente el material deja pasar la luz, pero a la hora de hacerla pasar, la esparce en múltiples direcciones. ¿Okay? Estos son los materiales que conocemos como translúcidos. Y bueno, claro, lo más evidente de esto pues puede ser un vidrio blanco lechoso, por ejemplo, o los modificadores como las cajas de luz. La tela que tienen básicamente es una tela que permite transmitir la luz difuminándola en varias direcciones. ¿Ok? Las nubes hacen este mismo efecto, hacen transmisión difusa. Si tenemos esto claro, entonces podemos plantearnos varias cosas con este tipo de materiales. Bien, aquí les muestro algunos comportamientos. Los termos de la izquierda, pues claramente, ¿qué están haciendo? Están reflejando. Son materiales que reflejan la luz, son materiales reflectantes. A la derecha, al otro extremo, tenemos la tacita esta de café. Y bueno, está claro que lo que hace una taza de vidrio es transmitir la luz, que la deja pasar de lado a lado y la podemos intuir, la podemos ver gracias a la refracción que ocurre en los bordes de la taza vaso. ¿Okay? Y en el centro les pongo otros dos ejemplos curiosos. Uno es básicamente una escena donde hay elementos que reflejan de forma directa, de forma polarizada, de forma difusa. O sea, ahí hay reflejos, hay transmisión, hay de todo, que es un poco lo que les decía, ¿no? En la realidad, los objetos, las escenas que hacemos están compuestas por objetos que hacen muchas cosas diferentes. Entonces ahí es donde está un poco el arte en todo esto, que es manejar todos estos comportamientos con la luz. Y en la foto de más abajo, sé que es una foto que ya conocen de antes. ¿Por qué la pongo? Bueno, básicamente porque ella está utilizando un vestido que es un vestido que absorbe la luz. Es un terciopelo. Entonces, claro, este vestido se convierte en un negro puro en la toma, en contraposición con el rostro de ella, con las ramas, con las cosas que sí reflejan la luz. Bien. Teniendo esto claro, podemos pasar a los tres principios esenciales de la luz.
Y ahora que entendemos qué van a hacer los materiales, podemos hablar de esto en detalle. Y vamos con el primero. Tamaño efectivo de la fuente de luz. El tamaño relativo, el que hemos hablado antes, es el efecto básicamente en sombras y contraste. ¿Okay? Esto ya lo expliqué en alguna medida cuando hablé de los 7 controles, pero igual vamos sobre esto porque es importante comprenderlo y no solo comprenderlo, sino es importante incorporarlo. ¿Ok? Básicamente, en función del tamaño de la fuente de luz, con relación al sujeto, varía el contraste y las sombras. Aquí tenemos a nuestro amigo Francesco y básicamente, bueno, Francesco ahí está envuelto por luz. ¿Okay? O sea, no solamente es un gato blanco en un fondo blanco, sino que las luces que lo están iluminando son luces muy grandes. Vean que básicamente Francesco no tiene una sombra por ningún lado. Las sombras de las patitas apenas si se proyectan. Son sombras difusas, ¿ok? Y con poco contraste. Esta es una clara escena, bueno, iluminada con luces grandes, además de ser una escena de clave alta, evidentemente, pero lo que permite esto son estas luces grandes, ¿ok? Poco contraste y sombras difusas. Por el contrario, una luz pequeña habría creado sombras marcadas y alto contraste. ¿Cómo es esta imagen que ustedes ya conocen? Es una imagen que sé que no es una gran imagen, es de las primeras imágenes que realicé cuando empecé a iluminar en serio, pero me parece un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tenía un único flash y pues lo aproveché ahí para proyectar esa sombra atrás, ¿ok? Una sombra definida, y vean el contraste que hay en la escena. Prácticamente las zonas oscuras ni siquiera se ven. Entonces, eso, luz pequeña, sombras definidas y alto contraste. Bien, ahora vamos con el segundo principio. Y es que existen solo 3 tipos de reflejos posibles. Solo 3. Y esa es la maravilla, ¿no? Reflejo difuso, reflejo directo y el reflejo directo polarizado. ¿Ok? ¿Cuál es el reflejo difuso? Bueno, yo me atrevería a decir que es el reflejo que nos permite ver las cosas, ¿no? Quiero decir, es lo que vemos en general en todas partes. Cuando vemos una pared, cuando vemos papel, cuando vemos un libro, etc. Es decir, es el reflejo de estos materiales que absorben una parte, pero también reflejan otra. Nuestra piel hace reflejo difuso, etcétera, ¿no? ¿Y qué características tiene este tipo de reflejo? Bueno, básicamente es el mismo brillo sin importar el ángulo. O sea, yo puedo poner una hoja de papel rojo, cambiar el ángulo de incidencia de la luz y el brillo va a ser el mismo, ¿ok? Refleja la luz por igual y se ve afectado por la distancia de la fuente de luz. Esto es la famosa ley del cuadrado inverso, que es tan simple como aprenderse que mientras más cerca, más brillo, mientras más alejado, menos intensidad de la luz. Simplemente. Y sí hay toda una matemática de esto, pero en realidad es tan simple como esto. Más cerca va a haber entonces más luminancia, más lejos vamos a perder intensidad en esa luz. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, esto es lo clásico, ¿no? Si yo acerco las luces, pues puedo quemar, entre comillas, puedo hacer que el reflejo difuso de un sujeto pues se vaya a blanco, porque la luz está demasiado cerca o es demasiado potente. Si la alejo, esto va bajando, ¿no? Esto es importante. Reflejo difuso se ve afectado por la distancia de la fuente de luz. Luego existe el reflejo directo, que básicamente reproducen la fuente de luz, tal cual. Es lo que alguna gente conoce como reflejo especular. No, ustedes ponen una luz frente a un espejo y se ve la luz. Ustedes ponen una luz frente a un objeto metálico y se ve la fuente de luz, la reproduce. Y cosa muy importante que por alguna razón casi nadie lo tiene claro, al reflejo directo no le afecta la ley del cuadrado inverso, no le afecta. Hagan la prueba, yo sé que en estos momentos le debe estar explotando la cabeza a más de uno. Vean, agarren un espejo, agarren una superficie reflectante, cromada, ojalá bien, bien, bien pulida, pónganle una luz y comiencen a alejarla. Comiencen a alejarla. ¿Baja la intensidad del reflejo? No baja la intensidad del reflejo, en absoluto. Es decir, el destello de luz en el reflejo
va a mantenerse siempre en el mismo lugar, porque el reflejo directo reproduce la fuente de luz. Entonces, obviamente, pues existe la entropía y existe un montón de cosas, pero en principio, para términos fotográficos, el efecto es cero. Por más que lo alejemos, no vamos a perder intensidad. Y apréndanse en esto, porque yo he visto gente tratando de resolver un problema, un reflejo directo, tratando de alejar la luz. Eso no sirve de nada. Lo que hay que cambiar es el ángulo de incidencia. Ya vamos a hablar de eso pronto. Pero antes vamos a hablar del tercer tipo de reflejo, que es básicamente el reflejo directo polarizado, que es como un hijito del reflejo directo. Estamos hablando de este tipo de reflejo que es igual como un espejo, pero solo ocurre en ciertos materiales y en determinados ángulos de incidencia. Es el reflejo que se ve afectado, que no eliminado necesariamente. Muchos creen que se elimina con el polarizador. A veces hay suerte, a veces no. ¿Okay? Básicamente se ve afectado por el polarizador, pero en algunos casos, si es muy fuerte, no puede eliminarse simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de reflejo estamos hablando? Bueno, reflejos, por ejemplo, de algunos plásticos, el reflejo de algunos vidrios, ese tipo de cosas. Importante, lo normal es que varios de estos reflejos estén presentes y se afecten entre sí. Por eso es que puse esta imagen de ejemplo. Esta es básicamente pues, una escultura chorreada con bronce y ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues tiene unas pátinas que son opacas, que no reflejan, tiene áreas que reflejan la luz de forma directa, se ve en la frente de la escultura, y hay otras partes de esto, por ejemplo, el pedestal de mármol, que lo que produce no es un reflejo directo, sino que es un reflejo directo polarizado. ¿Ok? Entonces ahí están jugando todos los reflejos. Bien, algunas imágenes que creo que son muy buenas para ejemplificar esto. Estos bodegones de Ginebra que hice hace ya varios años, pues básicamente tienen esas características, ¿no? Hay cosas como las latas de aluminio que producen reflejos directos, son como un espejo, o la cuchara, por ejemplo. Hay otras cosas, otros elementos como las botellas de vidrio que producen reflejos directos polarizados, ¿ok? Y luego tenemos cosas como la naranja, sí, como la naranja que produce un reflejo difuso, o la madera. La madera produce un reflejo polarizado. Entonces vean que hay distintos tipos de reflejos jugando ahí. Y por otra parte, les dejo una imagen de un paisaje. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos un reflejo directo. El agua del Golfo de Nicoya está funcionando básicamente como un espejo del cielo, el famoso espejo de agua. Entonces, claro, esto lo que estamos hablando no solo aplica en estas condiciones controladas, como en estos bodegones, sino que también pues afecta en cosas como el paisaje, afecta en todo. Es básicamente el comportamiento básico de la luz. Muy bien. Se preguntará más de uno, ¿cómo identifico si un reflejo es directo o directo polarizado? Porque claro, esto va a depender la capacidad que tengamos de manipular el reflejo. Bien, el secreto es muy simple. Materiales conductores o aislantes. Los materiales que producen reflejos directos son siempre conductores de la electricidad. No he encontrado una excepción todavía. Si a alguien se le ocurre, por favor, hágamela saber. Me va a encantar tener esta información, pero no hemos encontrado una excepción todavía. Son metales, son cosas como el agua, en función obviamente de su composición y presentación. El agua en ese sentido es muy tricky. Be like water, my friend, como decía Bruce Lee. Y el compuesto metálico que se usa para fabricar espejos. O sea, quiero decir, la gente piensa, pero el espejo no transmite, no suave. Es que el compuesto metálico que lleva el espejo detrás del vidrio para funcionar, para reflejar, es un compuesto metálico. Entonces, metales, cosas que transmitan la electricidad, en general producen reflejos directos. Mientras que los reflejos directos polarizados se producen en materiales que son siempre aislantes de la electricidad. Madera bien pulida, vidrio, plásticos, mármol, cerámica, materiales que son aislantes. Entonces, tomen esto en cuenta, esto facilita mucho las cosas. Vean que les he dado varias claves en este momento. La primera clave fue un reflejo directo no se va a ver afectado por la distancia.
Así que por lo tanto, tratar de matizarlo, compensarlo, controlarlo o lo que quieran a través de la distancia es un sinsentido. Y la segunda cosa, hay algunos tipos de reflejos que es muy difícil de resolver porque son directos, como un espejo, por ejemplo. Pero si el reflejo es directo polarizado, es mucho más controlable por nosotros. ¿Y cómo sé yo si es uno u otro? ¿Es aislante o es conductor? Así de simple. Bien, dicho esto, vámonos con el tercer principio, las familias de ángulos. Sé que esto que les va a sonar muy raro, esto tiene que ver con el encuadre, con el reflejo directo y el ángulo de incidencia. Voy a hacer un ejercicio para ustedes sobre esto. Y bueno, ¿por qué pongo esta foto? No es porque ese señor sea familia mía, no lo es de un trabajo que hice hace unos años, pero normalmente lo clásico y donde ustedes van a decir como, wow, esto es demasiado práctico, es el tema de las gafas. ¿Cómo hago yo para iluminar una escena bonita? Esta escena está iluminada, creo que está claro que la luz que está recibiendo ese señor no puede ser natural. ¿Cómo hago yo para iluminar sin que haya reflejo en las gafas? Digamos que ese es el problema de andar por casa, el problema del día a día que se resuelve con algo tan simple como las familias de ángulos, entenderlas. ¿Cómo es posible que no haya ningún rastro del cristal de las gafas de ese señor? Bien, vamos a explicarlo. Básicamente, los límites del encuadre crean un ángulo con relación a la cámara. O sea, desde el eje óptico de la cámara hasta el límite del encuadre, donde se acaba la foto, ahí se forma un ángulo, ¿cierto? Eso es como re básico. Un ángulo que puede ser agudo, obtuso, dependiendo de la óptica, dependiendo de la cercanía. ¿Ok? Bien, si proyectamos ese ángulo, el mismo ángulo, o sea, es decir, digamos de que fuera un ángulo de 25 grados, ¿ok? Si proyectamos ese ángulo desde el borde del encuadre también en 25 grados, eso formaría una W, vamos a encontrar las familias de ángulos, posiciones de la luz que van a producirnos reflejos directos. O sea, en función del encuadre y el ángulo que se forma con el encuadre, así van a haber ángulos, familias de ángulos en las que la posición de la luz nos va a producir un reflejo directo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, sé que esto les debe sonar como a chino, ahora les voy a mostrar unos gráficos y lo van a entender. Basta con colocar la luz fuera de sus ángulos para controlar el reflejo. No se maten, simplemente aprendan a identificar cuáles son las familias de ángulos que se formaron en función del encuadre. ¿Ok? Y teniendo esto claro, pongan la luz fuera de esas familias de ángulos. Es súper simple, es lo más sencillo que puede haber y ustedes normalmente se complican muchísimo. Hay una tendencia enorme a que la gente se complique. Vamos a verlo más claro. Y lo vamos a ver más claro con un ejercicio que quiero que hagan en su casa. El primero es básicamente, lo primero es que quiero que encuadren un espejo. ¿Ok? Un espejo que les va a producir un reflejo directo. ¿Ok? Entonces hacemos un encuadre donde el espejo ocupe la totalidad del cuadro, ¿ok? Sin que aparezca la cámara en el reflejo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Esto significa angularse, esto significa ponerse como un costado, ¿de acuerdo? Y fotografiar al espejo. Entonces ahora iluminemos el espejo con una luz. ¿En qué ángulos de incidencia se ve la fuente de luz? ¿Está siempre ahí? ¿Siempre se va a ver reflejada la fuente de luz o no? Vean el gráfico que les pongo acá. En ese gráfico se ve básicamente la familia de ángulos que se producen a partir del reflejo directo. Las estoy tirando solamente hacia un costado, pero podría tirarlo también hacia el otro lado. Lo vamos a hacer simplemente hacia un costado. ¿Ok? Vean que si uno saca la fuente de luz del ángulo, de la familia de ángulos, la fuente de luz no se va a ver. Esto básicamente implica un poco que la luz esté bastante cerca del eje de la cámara. ¿Ok? Hagan la prueba. ¿Es correcta la predicción de la familia de ángulos que ven? ¿Funciona esto? Bien, esta es la parte simple.
La segunda parte del ejercicio es trabajar con un reflejo polarizado. Y no es que sea más complejo, pero es un poquito más tricky. Vean, lo que vamos a hacer es buscar un objeto plano que produzca reflejos polarizados. Para mí, lo perfecto es un cuadro marcado con vidrio. Eso es perfecto. O puede ser una caja de un disco compacto, puede ser algo de ese tipo, yo qué sé. Puede ser inclusive la pantalla de un teléfono. ¿De acuerdo? Aunque esa puede ser más complicada porque tiene como muchas cosillas. Pero bueno, un objeto plano. ¿Ok? Bien. Hacemos un encuadre frontal donde el objeto ocupe la totalidad del cuadro, como se ve en el gráfico. Entonces, tratemos de visualizar las familias de ángulos en función del encuadre. Vean que se forma como una W, que básicamente si yo proyecto un ángulo similar desde los bordes del encuadre, se forma una W. Esas son las familias de ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo la luz en esa familia de ángulos, ¿qué ocurre? Va a reflejarse en el vidrio del cuadro o en el sujeto, en este caso sujeto plano. Si yo hiciera esto con una persona con las gafas, es tan simple como identificar cuál es el ángulo con relación a la cámara y sacar la luz fuera de ese ángulo. O más simple, decirle a la persona, vuelva a ver para otro lado. ¿Será que me da un poquito, me pone la cabeza a 3/4? Algo tan básico como eso ya, ¡papam! Desapareció el reflejo. Súper sencillo. ¿Ok? Importante, mientras más cerca del sujeto, más obtusos son los ángulos y por lo tanto es más difícil de encontrar el ángulo correcto para eliminar el reflejo. Esto lo vamos a ver en la siguiente filmina donde les voy a mostrar esto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que por eso tiene mucho sentido pues trabajar con más distancia, con teles cortos, etcétera, en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángulo va a ser mucho más agudo y por lo tanto voy a tener más lugares donde colocar las luces, ¿ok? Pero imaginemos que estamos en la situación de un espacio muy estrecho, como represento aquí en el gráfico. Estamos muy pegados, casi se forma un ángulo 90 grados con relación al encuadre, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Los ángulos que se producen son mucho más obtusos, ¿ok? Entonces, de eso complica mucho el lugar donde se puede poner la luz. Es cada vez más estrecho. Algunas cosillas. Bueno, vean que aquí lo vuelvo a poner. Recuerden, las familias de ángulos se proyectan formando una W imaginaria, ¿ok? Y aquí está el truco. Bueno, si esto fuera así, fuera muy complicado, recuerden que siempre podemos poner luces por arriba y por abajo. Es decir, las familias de ángulos se proyectan en todas las direcciones. Entonces, es decir, si estuviéramos en un lugar muy estrecho y muy pegados al sujeto, podríamos tirar tal vez el ángulo adecuado desde arriba. ¿Ok? Luego, si el ángulo correcto obliga a una luz muy rasante, que termina por quemar un lado del encuadre, esto es como clásico, siempre es posible que usemos difusores para que la luz sea más amplia y entonces no queme tanto, o jugar con la distancia al sujeto. O sea, simplemente alejo la fuente de luz, esto suponiendo que la potencia me dé, y entonces el haz de luz va a cubrir un área más amplia y no nos va a quedar quemado de un lado y oscuro del otro. Bien, vean el ejemplo que yo hice. Así es como me quedó a mí. Esto lo hice con el teléfono, lo hice básicamente, bueno, con una lucecita LED de foto ahí sí, por potencia, pero vean lo simple que es. Es decir, en la primera imagen está la luz dentro de la familia de ángulos y en la segunda está afuera. Son fotos totalmente diferentes. Se ven súper distintas. Esto es lo que quiero que prueben y aprendan a ver en su mente cuáles son las familias de ángulos. Esto es muy simple, es muy simple. Y si lo aprenden van a poder trabajar iluminación de una forma rápida y eficiente. Eso sería, me despido y pues estamos en contacto. Hasta la próxima sesión. Un gusto. Hay cualquier cosa, pueden comunicarse conmigo por comentarios, por correo, como ustedes quieran.